Evangelio de Lucas, capítulo 19. En esta noche voy a hablar de soteriología. La palabra soteria es una palabra griega que significa salvación. Capítulo 19, verso 1 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora es interesante ver que Jesús entra a Jericó, pero en el capítulo 18, verso 31, dice: Jesús tomando a los 12 les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén. Y en el capítulo 18, verso 35, dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Este era Bartimeo. Quiere decir que Jesús tiene un mapa, una hoja de ruta, un trayecto. Le dice a los discípulos: vamos a Jerusalén. Van camino a Jerusalén. Pero Jericó estaba a unos 8 kilómetros antes de Jerusalén. Así que pasa por Jericó, hace el milagro del ciego Bartimeo, le devuelve la vista al ciego Bartimeo en las comarcas de la ciudad, en el camino, junto al camino, y luego después entra, y es ahí capítulo 19, verso 1, entrando Jesús a Jericó. Es necesario ver la hoja de ruta que él va llevando, porque ¿qué fue lo que le llamó la atención a Zaqueo para que se suba arriba de un árbol y ver quién era Jesús? Lo que le llamó la atención es que venía toda una multitud de gente, un cortejo de gente celebrando que Jesús había sanado un ciego. Quiere decir que el milagro, quiere decir que la señal despertó la expectativa en Zaqueo. Y siempre que Dios hace un milagro, una sanidad, una liberación, una palabra direccionada, profética, algo sobrenatural, irrumpe en la escena de la vida de cualquier persona, eso llama la atención y uno inmediatamente quiere saber quién es Jesús. Ahora, permítame ver el tipo de persona a quien Jesús le va a decir que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Verso 2. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, ni siquiera era publicano. Un publicano era alguien que recaudaba impuestos, tributo para Roma. Pero él ni siquiera era un publicano más, era el jefe, por eso era rico. Ahora, todas las caravanas iban hacia Damasco o Arabia. Esto es, iban hacia el norte, lo que ahora es Siria, donde hace unas semanas atrás hubo un bombardeo. Las caravanas iban para Damasco
o al este, a Arabia. Esas rutas que conectaban el camino a Damasco, norte, o al este, Arabia, tenían que pasar necesariamente por Jericó. Vale decir entonces que Jericó era una estación obligatoria para los caminantes, para los peregrinos, para los viajantes. Las legiones romanas pasaban por Jericó. Era necesario porque era un lugar de descanso, era un lugar donde se compraban víveres, era un lugar donde se proveían de alimentos, era un lugar donde había un mercado grande, era una ciudad que podía dar albergue. Era necesario que todos pasaran siempre por Jericó. ¿Cuántos recuerdan la ciudad de Jericó? Aquella donde Josué a la 7ª vuelta derribaron los muros. ¿Recuerda? Bueno, es la misma, con la diferencia que en el Nuevo Testamento se convierte en una ciudad tan importante que está a unos 8 kilómetros de Jerusalén. Por ser una ciudad importante, todos los que iban a Jerusalén o agarraban para Damasco o agarraban para Arabia, tenían que pasar por ahí y se les cobraba también cada cosa que exportaban o importaban. Esto es, Jericó era la capital aduanera de Palestina de aquel tiempo. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Por qué lo quiero ubicar en el relato bíblico? Porque Zaqueo no era un publicano más. Zaqueo tenía a cargo la caja de los tributos de Roma. Publicano y rico. ¿Alguien venía de Damasco? Esa mercadería es contrabandeada. Tenés que pagar un impuesto y seguís. ¿Alguien venía de Arabia? Esa mercadería queda confiscada o si no pagas tributo. Pagaban tributo. Ese era Zaqueo. Ahora, Lucas es la 6ª persona que menciona en todo su evangelio como publicano. Evangelio según San Lucas, capítulo 3, verso 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. Los publicanos se bautizaban. Capítulo 5 de Lucas, verso 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. 2 veces los publicanos. Capítulo 7, verso 29 de Lucas, siempre en Lucas. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando le oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Verso 34. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Capítulo 15, verso 1, siempre en Lucas. Y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Fíjese que cada vez que se menciona a los publicanos, se los menciona como personajes que se bautizaban, que querían encontrar a Dios. Cada vez que se menciona a un publicano, se lo menciona por ser comilón, bebedor de vino y juntarse con pecadores. ¿Sabe qué? Los publicanos eran judíos, pero tenían prohibida la entrada al templo. ¿Por qué? Porque eran considerados una caterva de estafadores. Eran considerados
traidores a la patria, porque lo que ellos recaudaban no quedaba para la nación en sí, sino que iba para Roma, para el imperio. Vuelvo a repetirlo, eran una caterva de estafadores, eran unos vendepatrias. Sin embargo, como judíos no podían entrar al templo. Por eso es que Jesús en el capítulo 19 dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por eso es que cuando Zaqueo escucha que viene Jesús, inmediatamente ¿qué hace? Se trepa en un árbol, un sicómoro. El árbol en que se subió Zaqueo es lo que nosotros conocemos hoy como un árbol de mora. Algunos comentaristas dijeron que era un ficus, pero otros más expertos en el griego dicen que está describiendo un árbol de mora. ¿Alguien conoce un árbol de mora? ¿Cuántos han comido mora y se han enchastrado las manos, toda la boca? Bien, ahí se subió Zaqueo. Algunos dicen que su verdadero nombre no era Zaqueo, sino Demetrio. Demetrio y medio, porque era así de peticito. Disculpe. Ahora, quiero ir al texto. ¿Me acompaña, por favor? Primero, versículo 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, que estaba a cargo de los tributos, que cobraba impuestos aduaneros, que extorsionaba gente. Le voy a decir algo más. Los publicanos contrataban matones. Por eso Juan el Bautista le dice: no extorsionen a nadie. Porque era muy común que aquel que no quisiera pagar el tributo al César, le enviaran personas en forma de apriete y le sacaban más plata de lo que debía ser. ¿Sabe cuánto pagaba cada ciudadano a su propia nación? Esto es, al pueblo de Israel, un 23,3% de sus ingresos. A eso le tenías que sumar el impuesto y el tributo que te ponía César. Nadie lo podía pagar. Entonces, como nadie lo podía pagar, los publicanos usaban de extorsión la fuerza. Sigo. Verso 2. No, este Zaqueo era saqueador de verdad. Era jefe de los publicanos y rico. Pero el verso 3 dice algo interesante. Procuraba ver quién era Jesús. Y esto es lo que a mí me asombra del texto. Y esto es lo que yo me gustaría dejarle en esta noche como un primer paso de la vida cristiana, o como un primer paso para mantener una relación con el Señor fluida. Él procuraba ver quién era Jesús. Él estaba interesado en Jesús. Esta palabra se traduce como interés. Esta palabra se traduce como diligencia. Ojalá la iglesia, aun cuando sea miembro de una congregación, ojalá aun vos cuando te llames cristiano, creyente, nacido de nuevo, sigas teniendo y manteniendo el mismo interés de ver quién es Jesús. Porque aunque los discípulos habían caminado 3 años y medio con Jesús, Jesús irrumpe la escena de los discípulos y les dice: ¿quién decís que es el Hijo del Hombre? Jesús siempre está interesado a ver qué opinión te merece de Él, a ver quién crees que Él verdaderamente es. Déjeme decirle que cuando uno sondea la vida cristiana de muchos, cuando uno hace un relevamiento de cuánto conocimiento hay de Jesucristo en el pueblo de Dios, para un gran asombro, hay mucha gente que no tiene interés, no conoce sus atributos, no conoce su eternidad, su divinidad, su encarnación, su glorificación, no conoce lo que Jesús vino a hacer a la tierra. Sabe que es evangélico, sabe que es protestante, sabe que pertenece a un grupo religioso, sabe que necesita a Dios porque la vida si no es una completa ruina, pero no tienen en claro quién es Jesús porque no se interesan por ver quién es Jesús. Yo me he propuesto, hermanos queridos, aun cuando a usted le suene recurrente, aun cuando a usted le suene algo sabido, predicar a Jesucristo y a este crucificado. No me interesan las palabras de humana sabiduría, no me interesan las señales, no me interesa nada, simplemente conocer a Jesús. ¿Quién es Jesús? Como lo quería conocer Zaqueo.
Ahora, siempre que uno va en pos de querer conocer más de Jesús, va a encontrar obstáculos. Pablo decía a los Gálatas: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Sabe qué? Nosotros conocemos al Jesús histórico, al Jesús de la Pascua, al Jesús del pesebre. Pero Jesucristo no tiene principio ni fin. Él es el alfa y la omega. Él es el primero y el último. Porque en Él fueron hechas todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todas las cosas por Él subsisten. Él es la palabra, Él es los misterios, Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Y puedo decirle toda la noche lo que representa Jesús. Aún así, no terminaría de conocerlo. Aún así es insondable su pensamiento. Aún así es inexplicable su gracia. Procuraba ver quién era Jesús. Pregunta en esta noche retórica: ¿te interesa saber quién es Jesús? ¿Te interesa saber quién es Jesús y estás dispuesto a vencer cualquier obstáculo, aun cuando como Zaqueo, que la multitud lo apremiaba y no dejaba que él pudiera descubrir quién era el maestro? Pero él venció el obstáculo subiéndose a un árbol. Algo tan simple, algo tan básico como lo que te estoy diciendo. Pero sin embargo, cuando hay interés en una persona, uno sortea todo obstáculo con tal de encontrarse con el maestro. Traigo a colación aquellos 4 amigos, y eran amigos de verdad, que cuando tenían un hombre paralítico, rompieron el techo y lo bajaron, vencieron los obstáculos con tal de que su amigo conociera a Jesús, con tal de que su amigo se llevara el milagro, con tal de que el Señor sea glorificado en esa enfermedad. Pregunto: ¿vencés los obstáculos de día tras día para ver quién es Jesús? Hasta que vos no lo hagas, Jesús no se te va a revelar. Hasta que no venzas los obstáculos básicos de la vida, Jesús no vea el interés en tu corazón. Él te permanecerá oculto, Él te permanecerá escondido. Pero cuando lo busques con intensidad, cuando lo busques con amor, cuando lo busques con denuedo, con entrega, con desesperación, con pasión, con ansiedad, con agonía, allí se te revelará el Cristo que te estoy diciendo. No podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Qué risueño que parece ser esto. Pero ni las condiciones físicas te pueden detener cuando querés tener un verdadero encuentro con Dios. Estás enfermo, sobreponete a la enfermedad, porque te vas a encontrar con el que dijo que por su llaga fuimos nosotros curados. Estás oprimido bajo las cargas de la vida. Venía aquel que dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Estás turbado en la mente, sin dirección en la vida. Venía aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, quiero que vea conmigo en el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Todavía Zaqueo lo veía a Jesús, sí, como un profeta, sí, como alguien extraordinario, pero todavía lo veía como un simple hombre. Pero aún así que ese hombre te dijera: es necesario que pose yo en tu casa. Si Zaqueo hubiera sabido años más tarde que estaba albergando en su casa al mismo Dios hecho hombre, él no midió lo que estaba diciendo. Como nosotros no medimos a veces la dimensión de lo que es Dios. Porque si nosotros estaríamos sabiendo a certeza y a convicción quién es Jesús,
podríamos decir como Pablo, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni hambre, ni persecución, ni espada, ni desnudez, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, al no conocerlo de esa manera, la primer crisis nos ahoga, el primer conflicto, el primer infortunio nos separa de la fe. ¿Qué le dijo Jesús? Zaqueo, date prisa, desciende. Y me gusta la palabra desciende. Y permítame jugar y alegorizar con esta expresión. Pero hay veces para conocer a Jesús no solamente tenemos que vencer un obstáculo, sino hay veces también tenemos que descender. Y quiero decir descender en el sentido de humillarnos. Quiero decir descender en el sentido de bajarnos. Quiero decir descender en el sentido de postergarnos, humillarnos, reconocerle. Descender es bajar. Bajar es humillarnos hasta el polvo. Y cuando Jesús nos dice desciende, es porque nos está bajando de lo encumbrado que nos ha puesto la vida, en orgullo, en soberbia, en altanería. Cuando Jesús nos está diciendo desciende, que hoy quiero posar en tu casa, te está diciendo despojate de vos mismo, renuncia a tu ego, renuncia a tu orgullo, bajate de una vez por todas, porque quiero ir a tu casa. Ahora, es necesario, hoy es necesario. En el griego, la palabra necesario tiene la partícula dei. Necesario es dei en griego. Y se usa en todo el Evangelio de Lucas para hablar de la necesidad divina. No de una necesidad básica humana, sino de una necesidad divina. Esto es, Dios estaba buscando a Zaqueo. Eso es lo que dice el texto griego. Dios está buscando a Zaqueo porque le dice es necesario. Aquí hay una orden divina, aquí hay una determinación eterna, aquí hay una asignatura que ha sido dada del cielo. Date prisa, porque no es que se me ocurre ir a tu casa porque no tengo dónde ir. Vengo con una encomienda, vengo con una visión, vengo con un llamado. Es necesario. Jesús está diciendo, el Padre en su eternidad ya te predestinó. Es necesario. Dei, una asignación divina. Lucas todo el Evangelio lo menciona porque es Dios quien busca al hombre. Nunca creas que vos lo buscaste, nunca creas que vos lo encontraste. Él te encontró a vos. Vaya al pie del texto y dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Qué privilegio entonces. Qué compromiso, ya que no dependió de mí, sino de Él. Él es el que estaba interesado en nosotros entonces. Sí. Verso 6 dice, entonces Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Pero en el verso 5 que acabo de decir, es necesario que pose yo en tu casa. Posar significa en el texto despojarme de la ropa para pernoctar. Si quiere anotarlo puede hacerlo. Aquí la expresión original es despojarse de la ropa para pernoctar. Por eso es que viene la murmuración en el verso 7. Este ha entrado a posar nuevamente la palabra, despojarse de la ropa para pernoctar. Este ha venido a dormir a la casa de un pecador. Eso es lo que los religiosos no entendieron. ¿Cómo puede ser que este, que sanó a un ciego, que va camino a Jerusalén y que no se puede contaminar ni con un gentil, ni con un publicano, porque luego se supone que Jesús iba a entrar al templo, cómo puede ser que se quede a dormir en la casa de semejante personaje? Entonces, allí lo vemos a Jesús en la casa de un pecador. Ahora, yo le dije que iba a hablar
de la soteriología, esto es, de la salvación. Ocurren algunas cosas. Dije primero que era el interés. Él procuraba ver quién era Jesús. Dije también que venció un obstáculo. Dije también que es necesario, la partícula dei del griego es una asignación divina. Jesús lo vino a buscar precisamente a él, aunque él creyó que él lo tenía que conocer y que él lo tenía que ver desde el árbol. Pero hay algo que yo veo aquí como paso fundamental para la salvación. En el verso 5 Jesús le da la orden a Zaqueo y le dice: date prisa, desciende. Y a esa orden Zaqueo obedeció. Y si cuando Dios te dice date prisa, y es una orden de Dios, hay una negativa de parte tuya para la salvación. Sí, es cierto que Dios nos salvó, es cierto que Él nos buscó a nosotros y no nosotros a Él, pero es necesario la obediencia que complementa ese plan de salvación. Ahora, lo segundo que vemos es la regeneración. Y esto está en el verso 6. Entonces él descendió, obedeció, descendió a prisa, y le recibió gozoso. Le recibió. Juan capítulo 1, del verso 12, 13 y 14 en adelante. Y a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, regeneración, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y que no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué es la regeneración sino que Dios de su voluntad te haga nacer? ¿Qué es regeneración sino que Dios te haya elegido como hijo? Y en función a esa elección viene la regeneración y el cambio a tu vida. Sí, la regeneración no consiste en que yo deje esto, deje aquello, me aparte de esto, me aparte de lo otro. No es un proceso externo. La religión y la santidad no es lo que podamos mostrar de la apariencia para afuera. La regeneración comienza en el corazón. La regeneración comienza en el aspecto interno. Y cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. El convencimiento viene adentro. El convencimiento viene a la conducta. El convencimiento viene a la conciencia, que te aprueba un acto o te lo desaprueba. La conciencia es activada con la luz del Espíritu Santo por medio de la palabra, y es lo que te hace cambiar de una vez por todas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas. Denle un aplauso a Jesús entonces. Ese le recibió, podría estar haciendo un mensaje solamente de esa palabra. Le recibió gozoso. Ahí hubo una transformación. Oiga, hay que transformar a un hombre de estos. Contrataba matones, extorsionaba, era jefe de toda una comarca. El dinero enceguece, el dinero es poder, el dinero es influencia. Zaqueo no necesitaba nada. Realmente hubo un cambio y una transformación en este hombre. Esta gente no se cambia con un discurso así nomás. Aquí tiene que haber el poder del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. ¿Hay alguien ahí? Ahora, es regenerado. Y cuando uno es regenerado, vuelve a la palabra. Dígalo conmigo: si soy verdaderamente regenerado, vuelvo a la palabra. Y Zaqueo volvió a la palabra. ¿Dónde, pastor? Ahí vamos. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí,
la mitad de mis bienes doy a los pobres. Verdaderamente Dios lo había regenerado. ¿Qué hacía él con los pobres? No le importaba. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Mire, que una persona diga, mira, si te hice mal te pido perdón. Ese realmente se arrepintió. Ese realmente nació de nuevo. Ese realmente fue regenerado. Pero todavía no nos dijo dónde volvió a la palabra. Ahí voy. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Pone Éxodo 22:1, por favor. ¿Qué decía la ley? No, él fue reformado y volvió a la palabra. Y cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja, ¿cuántas? ¿Cuántas? ¿De dónde sacó Zaqueo que tenía que devolver 4 veces lo que había robado? De la ley, de la palabra. Cuando él tuvo luz, que tenía que volver a la palabra, cuando fue regenerado. ¿Sabe por qué está usted hoy acá escuchando la palabra? Porque hubo una regeneración en su corazón. Cuando la gente no viene al culto a escuchar la palabra es porque la palabra no le interesa, y si no le interesa la palabra es porque tampoco le interesa a Cristo, y si no le interesa a Cristo es porque no nació de nuevo. Yo celebro los que vienen a escuchar la palabra, porque no me escuchan a mí. Yo soy el mensajero, no soy el mensaje. Cuando usted viene a escuchar la palabra es porque realmente ha tenido un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. ¿Por qué Zaqueo volvió a la palabra? Porque había nacido de nuevo, porque fue regenerado. ¿Por qué devolvió 4 veces más lo que había robado? Porque la ley decía eso. Y cuando la ley o la palabra te dice algo y vos sos un nuevo nacido, hacé lo que te dice la palabra sin cuestionar. ¿Por qué tengo que devolver 4 veces? Porque te lo dice la palabra. Entonces hubo predestinación, necesario, asignación divina, Dios buscando al hombre. Diga conmigo, predestinación, regeneración. Y tercero, ¿sabe qué hubo? Restitución. Porque cuando uno nace de nuevo, restituye todo el daño que hizo. Si antes era violento, ahora restituye con paz. Si antes robaba, ahora restituye con generosidad. Si antes mentía, ahora restituye con verdad. Si antes traicionaba, ahora restituye con nobleza y lealtad. Cuando hay un nuevo nacimiento, el que antes robaba ahora es un altruista. Cuando hay un nuevo nacimiento, el que antes mezquinaba ahora comparte. ¿Y qué le dice Jesús en base a que él era predestinado? Sí, porque dice él era un hijo de Abraham, pero estaba perdido, porque la religión no salva a nadie. Una vez a mí me entregaron en una iglesia evangélica, pero ahora está más perdido que el diablo. La religión no salva a nadie. El sentido corporativo de pertenecer a una comunidad no salva a nadie, la salvación es personal. ¿Qué le dijo Jesús en base a la predestinación, regeneración y restitución? Verso 9. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Por Zaqueo vino la salvación a toda la casa. ¿Sabe qué dice la tradición? Que el apóstol Pedro lo designó a Zaqueo con los años
como pastor de Cesarea. No lo dice la Biblia, pero lo cuentan los padres de la iglesia en la tradición, que este mismo Zaqueo terminó siendo un pastor en una iglesia de Cesarea, al norte de Palestina. Qué extraordinario. El que antes extorsionaba, maltrataba gente, ahora los cuidaba, los pastoreaba, los bendecía. Tenía un corazón generoso, un corazón de amor. ¿Habrá alguien en esta noche que quiera ser como Zaqueo, venciendo todos los obstáculos para ver quién es Jesús? ¿Habrá alguien en esta noche que se dé prisa a correr a los brazos del Salvador? Porque no hay otra alternativa en la vida. Y yo entiendo por el Espíritu que si estás acá es por una asignación divina. Nadie está acá porque no tuvo dónde ir, sino porque Dios te está buscando.